martes. Terminamos con esta figura, que es la secuencia completa del origen de replicación de Escherichia coli, ¿vale? Esa secuencia es única para todo el cromosoma de Escherichia coli. Todos los microorganismos tienen un único punto de inicio de la replicación, ¿vale? Que, a pesar de ser muy distantes entre sí, conserva esta estructura, ¿vale? No, la secuencia no es idéntica, pero sí que conserva esta estructura y conserva los dominios importantes. Un momento que veo que hay una... Ah, vale, Núria. Ok, no està activada. L'actitud d'una, perdoneu. A veure, això està aquí. Pensava que ja la teníeu activa. Uau, no, doncs no, un moment. Perdoneu, necessito un minut. Necessito un minut per fer això, perquè aquesta... Vale, necessito un minut. A veure si això és micro 09. Això és un fallo, perquè... Perdón, me pensaba que ya la había subido y pues no había sido subida, ¿de acuerdo? Entonces, vale, a ver ahora si ya está. Guardo el cambio y la visualizo. Ahora la tenéis que ver. Bien, y a ver si es esta la que toca. Muy bien, vale. Entonces, en principio, ya la tenéis visible, ¿vale? Mira, no me gusta. Hay una cosa que no me gusta. Perdonad, ¿eh? Y es que no tiene el mismo estilo. Vale, 09. Vale, ahora ya sí, ahora ya la tenéis. Os ha aparecido en la página web de la asignatura un PDF nuevo que pone GenBack 09 y es esta presentación, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos otra vez a ello. Mira la presentación. Iniciar el moderador. Vale, entonces ya está. Vale, la veis. Núria, la veus, ja que tu has demanat. Vale, perfecto. Vale, fantástico. Bueno, pues lo dicho. Habíamos comentado cómo era esta estructura. Cómo es esta estructura es súper importante. Hay una serie de dominios que solo coinciden en esta región. Si la bacteria tuviese 2 regiones o 3 regiones en el cromosoma con esta estructura, la replicación en esa célula procariota no sería viable, ¿vale? Es decir, que todos estos dominios de interacción de determinadas proteínas tienen que coincidir en una región muy pequeña, fijaros que solo tiene 300 nucleótidos, y tienen que ocurrir además con esta estructura, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que haber en uno de los 2 extremos, aquí está en el extremo 5' de la secuencia, pero también podría estar en el 3', habría una región rica en adeninas timinas, ¿de acuerdo? Y después, en el resto de la región, habría una serie de regiones. En Escherichia coli hay 5, puede haber 6, 7, 4, pero un número, digamos, entre comillas, elevado de las regiones en las que se ancla la primera proteína que interviene en el proceso de replicación, que es la proteína DNA. Después lo veréis, ¿de acuerdo? Son estas flechitas en amarillo, ¿vale? Fijaros también que hay 2 regiones, 2 dominios conservados de interacción de 2 proteínas que se anclan al ADN.
IHF y FIS, que ya sabéis que están implicadas en regulación transcripcional, en generar curva, pero también en compactación de ADN. Y aquí van a estar relacionadas con el proceso del inicio de la replicación, ¿vale? Y finalmente destacábamos la presencia en Escherichia coli de 14 dominios, 5' GATC3'. Fijaros que es una secuencia palindrómica, se lee igual en la cadena directa que en la cadena complementaria. Y obviamente esta secuencia va a aparecer muchísimas veces en el cromosoma de Escherichia coli, pero en el origen de replicación se da un enriquecimiento inusual de esta región 5' GATC3'. ¿De acuerdo? Bueno, pues todos estos son los elementos importantes del origen de replicación, ¿vale? ¿Y qué ocurre en el origen de replicación para que se produzca la replicación del DNA, para que se inicie en él la replicación del DNA? Bueno, pues en primer lugar aparece la primera proteína, que es DNA. Tiene este nombre, no tiene un nombre alternativo. Este es el nombre de la primera proteína que interacciona con el ADN en el origen de replicación y que inicia lo que es la replicación del cromosoma procariota. DNA. Y fijaros que DNA está perfectamente conservada en prácticamente todos los cromosomas secuenciados hasta ahora. Aquí tenemos Escherichia coli, tiene su DNA al lado del origen de replicación, y aquí tenemos Bacillus subtilis con su DNA al lado del origen de replicación, ¿de acuerdo? Incluso en arquea existe DNA para iniciar la replicación del cromosoma de los arqueas, ¿vale? ¿Qué hace DNA? Pues DNA se adhiere a estas regiones conservadas en el origen de replicación, ¿vale? Y no se adhiere una molécula de la proteína DNA, sino que la proteína DNA forma una especie de polipéptido formado por un solo péptido, pero, digamos, unido muchas veces, que se encarga de generar una gran cantidad de curva, de torsión del origen de replicación. Es decir, básicamente lo que hace es enredar el origen de replicación, ¿vale? Darle muchas vueltas al origen de replicación. Curvar muchísimo el origen de replicación. En este proceso de curvatura, de introducción de curva, de introducción de torsión en el origen de replicación, también intervienen IHF y FIS, ¿de acuerdo? Pero en este caso, una molécula de IHF y una molécula de FIS y un montón de moléculas de DNA y provocan una gran torsión en esta zona del ADN donde está, del origen de replicación, donde se encuentran estas dianas de interacción, ¿vale? ¿Qué ocurre? La torsión es tan grande que puede llegar a romper la molécula de ADN, pero justo al lado de esta zona donde se genera esa gran cantidad de torsión de la molécula de ADN, hay una zona rica en adeninas timinas. ¿Qué pasa con las zonas ricas en adeninas timinas? Pues que tienen pocos puentes de hidrógeno. Son más fáciles de desnaturalizar que las zonas ricas en guanina y citosina. Por tanto, toda esta torsión que se está acumulando en esta zona de anclaje de estas tres proteínas, DNA, IHF y FIS, ¿de acuerdo? Se libera con la desnaturalización de la zona rica en adeninas timinas, ¿vale? Y entonces aquí lo que ocurre es que se forma una zona de DNA monocatenario junto al lado de DNA, ¿vale? A partir de este momento interviene el segundo enzima, que es DNAC, ¿vale? Que carga al tercer enzima funcionando sobre el origen de replicación, que es DNAB. DNAB es una proteína que ya conocéis, es la helicasa, que es la que se encargará en el proceso de polimerización de ir desnaturalizando la cadena de ADN, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que DNAB es la helicasa y DNA y DNAC forman parte de este sistema que se conoce como DNA y que se encarga de iniciar la replicación del cromosoma procariota, pero no tienen nombre, digamos, vulgar, por decir algo, ¿vale? Sencillamente tienen el nombre genérico. La que me importa más, DNA, ¿vale? La siguiente, DNAB o helicasa, que entra gracias a la acción de una tercera, DNAC, ¿vale? Y estos tres genes, estas tres proteínas están presentes en todos los procariotas conocidos a fecha de hoy, ¿vale? Por tanto, el inicio de la replicación en todos los procariotas es exactamente igual que el de Escherichia coli, ¿vale? En el momento en que la helicasa se ha anclado a la cadena de DNA monocatenario, ¿vale? Empieza su migración sobre la cadena de ADN. En este punto de aquí, DNA, IHF y FIS ya se desanclan, ya dejan de funcionar.
y la helicasa va avanzando una en cada hebra, desnaturalizando la cadena de ADN. Si os fijáis, esta avanza en ese sentido, ¿vale? Y esta otra avanzará en este otro sentido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo que está haciendo es generando una zona de DNA monocatenario cada vez más grande, ¿vale? Este es el motivo por el que en este punto empieza una replicación bidireccional, porque una helicasa irá pululando hacia la izquierda y la otra helicasa irá avanzando hacia la derecha de este origen de replicación. Por tanto, lo que habrá es dos replisomas completos funcionando, ¿vale? ¿De acuerdo? No uno. Dos replisomas completos, porque se anclan dos moléculas de helicasa, ¿vale? Fijaros aquí una cosa muy interesante, y es que esta cadena de ADN cada vez se está haciendo más grande, ¿vale? El DNA monocatenario no puede existir como tal en la célula procariota. Por tanto, o se renaturaliza, es decir, que la DNA helicasa seguiría avanzando y esta zona de aquí y esta zona de aquí volverían a establecer los puentes de hidrógeno, o tiene que mantenerse en estado de DNA monocatenario, pero estable en la célula. Entonces, la única estrategia que tienen las células procariotas para mantener estables y protegidas zonas de DNA monocatenario es con las proteínas SSB. Ya vimos que las proteínas SSB intervenían en el proceso de recombinación, cuando REC-BC provocaba el nick en la cadena y antes de que RK formase el heterodúplex. ¿De acuerdo? Bien, es que las proteínas SSB, que están presentes también en todos los procariotas secuenciados, son proteínas esenciales para el funcionamiento de la célula procariota, porque protegen el ADN monocatenario cuando se forma en la célula de una manera controlada de la acción de las propias nucleasas celulares, que son sistemas de defensa contra ADNs exógenos. Véase, por ejemplo, los virus. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta helicasa va avanzando, va haciendo cada vez más grande este agujero, ¿de acuerdo? Y llega un momento en que en esta cadena de DNA monocatenario se ancla en esta misma región la primasa, ¿vale? La primasa es también conocida como DNA-G y forma parte del sistema DNA de inicio de la replicación, ¿vale? Pero ya lo veis, esta también ya tiene nombre común y ya la conocéis, porque esta primasa es la que genera el cebador de ARN mensajero que permite la polimerización de la, digamos, cadena retardada del ADN, es decir, aquella que funciona no de manera directa, sino que funciona con la estrategia de los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esa primasa que se ha anclado en la molécula de ADN lo hace en este momento. Y tanto helicasa como primasa se van a mantener unidas en la cadena de ADN durante todo el proceso de replicación del material genómico. ¿Vale? Pero fijaros que hay, por cada hebra habrá una primasa y una helicasa. ¿De acuerdo? ¿Vale? En esta, ¿vale? La helicasa irá abriendo en este camino, ¿vale? Y la primasa irá generando los cebadores en esta zona de aquí. Y aquí esta irá abriendo camino y esta primasa irá avanzando, ¿vale? Por tanto, esto es un sistema que formará parte de este replisoma y esto de aquí es el otro sistema que formará parte de este replisoma, ¿vale? ¿Qué es lo que falta ahora? Pues ahora falta la DNA polimerasa, ¿de acuerdo? Ya tenemos el cebador de ARN mensajero, ya tenemos un grupo hidroxilo libre en posición 3', es el momento en el que la DNA polimerasa ya se puede anclar a esa región con un extremo 3', con un hidroxilo 3' libre y puede empezar a polimerizar ácidos nucleicos, ¿vale? Y esto es lo que ya conocéis vosotros, esto es lo que os han explicado, esto es lo que ya tenéis que saber, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el esquema clásico de la polimerización de ADN con la DNA polimerasa 3 funcionando, ¿de acuerdo? Con todas sus subunidades. Tenemos la helicasa, tenemos la primasa, tenemos las topoisomerasas que controlan la curvatura e impiden que esta torsión que se acumula aquí sea excesiva, ¿de acuerdo? Tenemos la cadena directa, tenemos la cadena retardada que funciona con los extremos de Okazaki, ¿de acuerdo? Y esto es lo que forma el replisoma. Y esta estructura, como esta estructura con dos moléculas de ADN polimerasa completas, una helicasa y una primasa, ¿de acuerdo? Y una topoisomerasa que va, digamos, controlando la torsión, es lo que forma cada uno de los dos replisomas que tiene la célula procariota cuando está polimerizando el ADN cromosómico, ¿vale?
acordaros que una vez que se ha formado esto, queda una zona con una molécula dicatenaria, un fragmento de ADN ARN dicatenario, es decir, un híbrido DNA-RNA, que tiene que ser eliminado. Y aquí acordaros que este primer se elimina y que después la DNA polimerasa 1, digamos, rellena este huequecillo en la cadena retardada. Y finalmente el otro enzima importante que también está presente en todos los genomas procariotas es la DNA ligasa, que se encarga de reparar el nick que hay entre cada uno de los trechos secuenciados en la cadena retardada con la estrategia de los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ya habéis visto que os he explicado, digamos, cómo se inicia la replicación y ahora ya todo lo que sabéis es lo que debéis aplicar para seguir polimerizando ADN en esa cadena de ADN que es el cromosoma procariota. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya hemos polimerizado el ADN, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la zona del origen de replicación tiene ahora ya una cadena vieja y una cadena nueva, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la polimerización del ADN es semiconservativa, ¿vale? Bueno, si os fijáis, aquí en la figura 1 os muestra cómo estaría el ADN antes de iniciarse la replicación. Y aquí es importante que nos fijemos en el dominio 5'GATC, ¿vale? Lo veis aquí, 5'GATC, 5'GATC, ¿vale? Porque en un cromosoma funcional, en una molécula funcional, este dominio 5'GATC está metilado, ¿vale? ¿Qué significa estar metilado? Pues que las adeninas del dominio GATC tienen adheridas a ellas un grupo metilo, ¿vale? Fijaros, esta adenina tiene un grupo metilo, esta adenina tiene un grupo metilo. Por tanto, esta secuencia 5'GATC tiene realmente dos grupos metilo. Entonces, esto se conoce, esta estructura, se conoce como un dominio GATC metilado, ¿vale? Y esta es la estructura que tiene que tener el cromosoma funcional. Si falta algún grupo metilo, el cromosoma no es funcional porque no es reconocido como algo propio de la célula. De hecho, la metilación en los dominios 5'GATC es un sistema que utilizan las células procariotas para marcar como propio su material genético, ¿vale? Y la enzima que se encarga de esto es la metilasa DAM, ¿de acuerdo? La veremos dentro de nada, ¿vale? Pero lo importante es que sepáis que el material genético celular está marcado para ser reconocido como algo propio, ¿vale? Y en el caso de la mayor parte de los procariotas, ¿vale? Este marcado supone la introducción de grupos metilo en las adeninas del dominio 5'GATC, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que recordar, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la adenina no está metilada cuando se incorpora en la cadena de ADN. Por tanto, cuando ha ocurrido la replicación del cromosoma, el cromosoma está en esta forma de aquí. La cadena roja es la cadena sintetizada de nuevo y la cadena azul es la cadena vieja. Entonces, una de las dos secuencias GATC en este dominio está metilada y la otra no. Este ADN, que solo tiene un grupo metilo y no los dos, es un grupo GATC hemimetilado, ¿vale? Hemimetilado. Lo que hay en uno es metilado, porque tiene los dos grupos metilos. El 2 es hemimetilado, porque solo tiene un grupo metilo, ¿de acuerdo? La cadena sintetizada de nuevo no tiene este grupo metilo, ¿vale? Y si el material genético no tuviese ningún grupo metilo en la secuencia GATC, sería no metilado. Tenemos metilado, hemimetilado, no metilado. Esta es la nomenclatura, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en el origen de replicación hay 14 dominios GATC que al iniciarse la replicación están perfectamente metilados, ¿vale? Es DNA metilado, pero que cuando se ha iniciado la polimerización de la nueva hebra están todos hemimetilados, ¿vale? Y entonces, esa zona rica con una elevada concentración de secuencias 5'GATC hemimetilados
es el blanco de acción de una proteína que ya hemos mencionado en estas clases, que es la proteína MUT-S, ¿vale? Del sistema de reparación de emparejamientos erróneos, ¿vale? ¿Y qué hace MUT-S? Pues ya lo sabéis, porque os lo he explicado, ¿vale? MUT-S va migrando sobre la cadena de ADN buscando emparejamientos erróneos. Cuando encuentra un emparejamiento erróneo, se detiene en su funcionamiento, ¿de acuerdo? En este momento permite el anclaje de MUT-L y MUT-H. Y cuando se anclan MUT-L y MUT-H sobre MUT-S, forma el sistema MUT-S-LH, ¿vale? Y cambia de manera de proceder. Fijaros que lo que hace es volver hacia atrás, es decir, iba, digamos, progresando sobre la cadena roja en dirección 5', 3'. Aquí se ancla MUT-L y MUT-H y en este momento empieza a progresar cadena, digamos, abajo o siguiendo, digamos, la dirección 5', 3' de la cadena directa. Es igual, es decir, vuelve atrás, ¿vale? ¿Y hasta dónde vuelve atrás? Bueno, pues vuelve atrás hasta que encuentra el primer dominio hemimetilado, ¿vale? Es decir, que se para cuando encuentra el mismatch, el error, ¿vale? Se ancla el sistema, cambia de manera de funcionar y va hacia atrás y progresa hasta que llega al dominio hemimetilado, ¿vale? Fijaros que en todo momento tiene controlado dónde está la mutación, ¿vale? Es decir, es como si se anclase aquí y empiece a progresar hacia atrás, arrastrando toda esta cadena. Claro, ¿puede llegar hasta el primer dominio hemimetilado? En el esquema, obviamente sí. Pero claro, si empieza a arrastrar mucha cantidad de ADN, puede ser que no llegue al primer dominio hemimetilado. Y si pasa esto, el sistema se desancla y continúa la mutación. Y esto ya lo explicamos, porque claro, si el sistema de mutación de reparación, el sistema de reparación de emparejamientos erróneos fuese perfecto, no habría mutaciones, por tanto no habría cambio y nosotros no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el sistema a veces falla y este es uno de los mecanismos con el que puede fallar. Que la distancia entre la mutación incorporada y un dominio hemimetilado sea excesivamente larga y que MUT-S-LH progresando cadena abajo no sea capaz de llegar a este dominio de aquí. Pero si llega, se detiene, ¿vale? Y reconoce esta secuencia GATC hemimetilada, reconoce qué hebra no tiene el grupo metilo, eso es lo más importante, sabe qué hebra es la nueva, sabe qué hebra es la que está mal y sencillamente introduce un nick, un corte, en el extremo 5' de esta secuencia GATC que no tiene el grupo metinado. Es decir, la cadena sintetizada de nuevo, ¿vale? Introduce un corte en una de las dos hebras. ¿Cuál? La nueva. ¿Por qué la reconoce? Porque no está metilada esta hebra, ¿vale? Está metilada la otra, es un dominio hemimetilado, ¿vale? Y en este momento la tensión acumulada en la cadena se relaja, MUT-L y MUT-H se desanclan y MUT-S sigue su camino desde el punto donde lo había dejado. Claro, en el esquema ya no aparece, pero digamos que él seguiría progresando en esta dirección y iría a buscar el siguiente, digamos, emparejamiento erróneo, ¿vale? Mientras tanto, fijaros que ha quedado una zona de DNA monocatenario. Esta zona de DNA monocatenario, obviamente, es el blanco de acción de una exonucleasa. Y en este caso es una exonucleasa específica que es REC-J, ¿vale? Que se encarga de reconocer este extremo 3' con un dominio 5' GATC, perdón, este extremo 5' 3' de un dominio 5' GATC Ay, me he liado. Reconoce el extremo 5' del dominio 5' GATC no metilado que está en forma de DNA monocatenario, se ancla a él, ¿vale? Y empieza a degradar esta cadena de DNA monocatenario. ¿Cuánto ADN puede degradar? ¿Vale? Si no lo paramos, se irá comiendo toda la cadena y desaparecerá el trabajo realizado por la DNA polimerasa. Bueno, pues REC-J es una enzima que degrada material genético, va quitando nucleótidos y llega un momento en que se gasta. Y cuando se gasta deja de funcionar y se desancla. Si REC-J pasa por aquí encima, como es en el ejemplo, ha quitado el error. Si REC-J no tiene suficiente fuerza como para llegar hasta aquí, pues el error no será reparado. Es decir, que el sistema de reparación y mutaciones de emparejamientos erróneos
Puede fallar por dos motivos. Porque la distancia entre la mutación incorporada y el dominio GATC hemimetilado sea muy grande, o porque RECJ no sea capaz de procesar todo el ARN mensajero que está fabricando, que es básicamente la misma, digamos, el mismo problema, ¿de acuerdo? Que haya demasiada distancia de ADN monocatenario para degradar, ¿vale? Al final queda un hueco y aquí este hueco tiene un extremo 3' libre, se ancla la adenina polimerasa y entonces tiene que cubrir solo una pequeña distancia. La probabilidad de que introduzca un error es muy baja, por tanto, esta adenina polimerasa repara la mutación, ¿vale? Y finalmente, pues una adenina ligasa se encargará de reparar el nick que hay en esta posición de aquí, ¿vale? Y así funciona el sistema MUT-SLH. Pero ya sabéis que el sistema MUT-SLH inicia su trabajo en el origen de replicación hemimetilado y reconoce la carencia del grupo metilo en la adenina como la hebra nueva y la hebra que tiene que reparar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces lo que teníamos es que primero se había anclado la maquinaria de replicación, había pasado por ahí, después se habían reparado las mutaciones, pero la maquinaria de replicación seguía polimerizando. ¿Y dónde llega la maquinaria de replicación? Pues la maquinaria de replicación llega a la zona TER. Acordaros que había un equilibrio de dosis génica entre ORI y TER, es decir, había la mitad de los genes colocados en este lado del genoma y la mitad de los genes colocados en este lado del genoma. Y esta es la distribución de genes óptima, porque si no, una maquinaria de replicación seguiría avanzando y la otra se detendría en otra parte porque en esa zona TER está o se ancla la maquinaria de terminación de la replicación, ¿vale? Imaginaros que tenéis dos trenes, digamos, circulando en la misma vía en sentido contrario, ¿vale? Pero acercándose. Es lo que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos un replisoma, una sola vía, y esto inevitablemente va a chocar. Si chocan dos trenes, se descarrilan. Si chocan dos DNAs polimerasa, se descarrilan. Y si se descarrilan, la replicación no termina, porque se rompe la cadena de ADN y la célula se muere. Entonces, no pueden chocar. ¿Cómo lo hacen para no chocar? Bueno, pues justamente en esta zona TER, hay o aparecen las secuencias TER. Las secuencias TER son unas secuencias bastante largas. Tienen, de hecho, 20 pares de bases y son asimétricas, no son palindrómicas. Solo está en una de las hebras, no en las dos, ¿de acuerdo? GATC es palindrómica, está en las dos hebras, ¿de acuerdo? Acordaros que era una secuencia palindrómica, que era una secuencia no palindrómica. Chi es una secuencia no palindrómica. La maquinaria de recombinación solo reconoce una de las dos hebras. TER es una secuencia no palindrómica. La maquinaria de terminación solo reconoce una de las dos hebras, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Pues que en la zona de terminación hay al menos dos regiones TER, dos secuencias TER, ¿vale? Y fijaros que las están dibujadas en sentido contrario. ¿Por qué? Porque en una de ellas se ha de anclar la maquinaria de terminación, son las proteínas TUS, ¿vale? En una de las hebras, y en la otra secuencia TER se tiene que anclar otra proteína TUS. Fijaros que las secuencias TER, que no son palindrómicas, están en dos hebras distintas porque en cada una de ellas se va a unir una proteína TUS. Aquí una y en la otra hebra de ADN la otra. ¿De acuerdo? ¿En qué hebra se ancla la proteína TUS? Pues fijaros, si este es el replisoma, las dos moléculas de ADN polimerasa, la helicasa que está abriéndose camino y esta es la primasa que genera el primer, pues se ancla en la hebra que está polimerizando con la estrategia de los fragmentos de Okazaki, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven estas secuencias TUR unidas a la región TER? Pues para que cuando este replisoma llegue aquí, la DNA polimerasa que está polimerizando con los fragmentos de Okazaki, en este replisoma sería esta y en este replisoma sería esta, se desancle de la hebra que está utilizando como molde. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que esto se acerca aquí, esto se acerca aquí, y cuando llegan aquí, ¿vale? ¡Pum! Una de las DNAs polimerasas de cada replisoma se desancla, ¿vale? Obviamente, la otra sigue polimerizando. La que está polimerizando en forma directa, pues sigue polimerizando. Y seguirá polimerizando sin ningún problema, sin chocar con la otra, porque utilizan hebras distintas, hasta llegar a la zona que había sido polimerizado con la estrategia de los fragmentos de Okazaki del otro replisoma. ¿Vale? Con esta estrategia se, digamos, evita
el choque entre los dos replisomas, ¿vale? Entonces, interesante aquí también el papel que tienen las proteínas SSB. Es decir, esta región TER es una región grande, es una región amplia y queda en formato de DNA monocatenario bastante tiempo, ¿vale? Entonces, tiene que estar protegida. Entonces, las proteínas SSB que intervienen siempre en estos procesos en los que se genera DNA monocatenario, pues en esta zona próxima al origen de terminación tienen que ser muy abundantes, porque la región que se va a fabricar el DNA monocatenario es bastante grande en longitud, en comparación, por ejemplo, a la que se produce en el proceso de recombinación o en la que se produce en el sistema de reparación de mutaciones, ¿vale? Entonces, las secuencias TER junto con las proteínas TUS son lo que permite la correcta terminación de la replicación del cromosoma procariota, porque evita el choque de las DNAs polimerasas, ¿vale? Bien, fantástico. Pero no hemos terminado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Pues que aquí tenemos el final, cómo quedan las dos moléculas de ADN cromosómico circular con esta estrategia de replicación que os he contado yo. Quedan dos moléculas perfectas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo perfectamente sellado, todo perfectamente ligado, pero tal como funcionan las DNAs polimerasas y el sistema, quedan ancladas entre sí, ¿de acuerdo? Esto siempre me ha recordado al truco este de los magos con dos anillas que pegan y ¡puf! Chocan las dos anillas y una se mete dentro de la otra, ¿vale? Y que después hacen un poquito de show y ¡pam! La estiran y se deshace, ¿vale? Obviamente, eso tiene un truco y es que las dos anillas, al menos una de ellas, tiene una zona en donde hay una abertura rápida, que casi no se nota a la vista, obviamente, pero que, pues haciendo fuerza en ese punto, pues se abre y punto, ¿vale? ¿Qué pasa con este concatenado, ¿vale? Pues que si ahora nosotros estirásemos de una molécula y de la otra y no hubiese un sistema, digamos, que facilitase la abertura de al menos una de ellas, pues esas dos moléculas se romperían. Y entonces todo el esfuerzo de replicación del cromosoma procariota no habría servido para nada. Por tanto, es obvio que cuando vemos esta estructura, pues ha de haber una maquinaria celular involucrada en resolver correctamente estas dos moléculas de ADN que están encadenadas una a la otra, ¿vale? Y sí que hay. Y entonces, fijaros que aquí en este esquema he puesto las dos regiones TER y entre las dos regiones TER he puesto otra secuencia, que es la secuencia DIF, ¿vale? De acuerdo. Fijaros que ha habido secuencias como la GATC o la secuencia CHI para las que he puesto la secuencia, ¿de acuerdo? En cambio, ha habido otras secuencias como las secuencias TER o las secuencias DIF que no he puesto la secuencia. A ver, no pretendo que os aprendáis de memoria todas las secuencias que yo os he mostrado. 5' GATC, 3' sí. La secuencia CHI no hace falta, con que sepáis que es palindrómica, ya, que es no palindrómica, ya me parece adecuado, ¿vale? Pero aquí, en este caso, estamos hablando de secuencias muy largas ya. TER tiene 20 pares de bases. DIF es incluso un poquito más larga, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún sentido memorizar secuencias tan largas. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que son secuencias específicas para las cuales van a interaccionar una determinada proteína y que va a tener una determinada función. TER eran las proteínas TUS. ¿Cuáles son las proteínas que interaccionarán en DIF y que permitirán la resolución de estas dos moléculas de ADN circular encadenadas? Pues es el sistema Cher-MUC, ¿vale? Es un sistema polipeptídico formado por dos tipos de péptidos, los péptidos Cher y los péptidos MUC. Y tienen un rol muy interesante porque actúan como una DNA, una topoisomerasa de tipo 2, ¿vale? Mirad, el esquema es muy, ¿cómo se llama esto? Muy visual, ¿vale? Es decir, entenderéis perfectamente cómo funciona, ¿vale? Esta región de aquí son las secuencias DIF, ¿vale? Están en la zona TER, ¿vale? Aquí está OR y aquí está TER, aquí está OR y está TER, y entonces estas son las secuencias DIF, ¿de acuerdo? Y tenemos este complejo Cher-MUC, que lo primero que hace es reconocer específicamente una de las dos secuencias DIF, ¿vale? Y al reconocer una de las dos secuencias DIF, ¿vale? Tiene una acción doble, ¿vale? En primer lugar, tiene una acción de nucleasa, ¿vale? Entonces, lo que hace es romper la molécula de una de las dos cadenas en ese punto, pero fijaros cómo lo hemos dibujado, es decir, aunque la rompa, la cadena de ADN no queda libre. ¿Os acordáis de las trasposasas? Que reconocían una secuencia, digamos, y eran capaces de romperlas, de cortarlas
pero no dejaban el ADN libre, sino que retenían esa secuencia de ADN, ¿vale? Pues esto es lo que hace la secuencia DIF. Si quedasen los extremos, digamos, rotos, serían un blanco fácil para las nucleasas, ¿de acuerdo? Entonces tienen que quedar protegidas. Aquí la misma proteína CHERMUC es la que se encarga de proteger estos extremos. Ha roto la molécula en un punto en la secuencia DIF, pero mantiene cohesionado a ella estos extremos, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando ha ocurrido esto, el complejo CHERMUC cambia de conformación, ¿vale? Porque está interaccionando con una molécula de ADN de una determinada manera y es capaz de reconocer la otra secuencia DIF. Y en este caso, fijaros en el esquema, actúa como una puerta de paso para esta segunda secuencia DIF, ¿vale? En este caso ya no produce un corte de la secuencia, sino que la reconoce y, digamos, hace que esta secuencia DIF pase a través de esta proteína, ¿veis? Es como una especie de puerta proteica, ¿vale? Que abre un extremo, la secuencia DIF entra aquí dentro, vuelve a interaccionar con este otro lado de la proteína CHERMUC, ¿vale? Y, digamos, se abre, ¿vale? Esto es lo que ocurre. ¿Qué ha conseguido con esto? Pues con esto ha conseguido que uno de los cromosomas pase a través de esta propia puerta generada por el sistema CHERMUC en la zona DIF de una de las dos moléculas, ¿vale? Es decir, realmente solo se ha abierto, solo se ha roto una de ellas, la otra ha pasado a través de la puerta proteica generada por las proteínas CHERMUC, ¿vale? ¿El resultado final cuál es? Bueno, pues que en este punto final esto tiene que regenerarse y es el propio sistema CHERMUC el que vuelve a cohesionar estos dos extremos de aquí. Fijaros que todos estos cambios de función de la proteína CHERMUC, primero actúa como una especie de nucleasa muy semejante a una transposasa, después va cambiando de conformación y actúa como una puerta que deja de pasar este dominio DIF, no cualquier zona, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después de hacer este doble cambio de conformación, llega a este punto final en donde regenera esta estructura de aquí y actúa como una DNA ligasa, ¿vale? Es decir, pues esto lo puede hacer el sistema CHERMUC. Y el sistema CHERMUC es otro de los sistemas que está perfectamente conservado en todos los procariotas conocidos hasta el día de hoy, que tienen replicación de cromosoma circular, obviamente, ¿vale? Porque tiene que resolverse esas dos hebras que están encadenadas, ¿vale? Por lo tanto, ya lo sabéis, la resolución del cromosoma bacteriano lo realiza el sistema CHERMUC sobre las secuencias DIF. Y esta es la estrategia, digamos, de cómo funciona esta proteína, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos conseguido tener las dos moléculas, digamos, libres, separadas. Ahora ya pueden ir a las células hijas, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Bueno, pues imaginaros que tenemos una célula ya con dos cromosomas, se divide y los dos cromosomas quedan en una de las dos células y la otra se queda sin cromosoma. ¿Ha servido de algo replicar el material genético para esa célula? No, porque al final no hay dos células. Hay una célula con dos copias del mismo cromosoma y otra sin ni uno. Por tanto, seguimos teniendo una célula, pero con un problema añadido. Y es que es una célula que tiene una gran cantidad de ADN que, pues, muy probablemente va a tener problemas para empaquetar. Por tanto, dejará de ser funcional. De hecho, hasta donde llega mi conocimiento, es decir, puede ser que haya otras cosas, otros ejemplos, ¿no? Pero el único microorganismo, la única especie bacteriana que tiene más de una copia de su cromosoma, ¿vale? Es Azotobacter vinelandic, que os lo expliqué como fijador de nitrógeno. Bueno, pues resulta que tiene más de una copia de su cromosoma. Perdón. No es verdad. También hay Deinococcus radiodurans que tiene más de una copia de su propio cromosoma, ¿vale? Pero el resto de bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, Chilera fastidiosa, todas las que se os puedan ocurrir, ¿vale? Las normales, tienen una sola copia del cromosoma procariota, no tienen dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no cabe tanto material genético normalmente en las células procariotas, ¿vale? Por tanto, es obvio que las células procariotas han ideado sistemas para asegurar la correcta segregación del cromosoma bacteriano, ¿vale? ¿Y qué funciones, qué proteínas son las encargadas de hacer esto? Bueno, pues las proteínas que se encargan de asegurar la segregación del cromosoma procariota son las proteínas PAR, ¿vale? ¿Dónde se anclan las proteínas PAR? Pues las proteínas PAR son proteínas de membrana que se expresan en el momento en que la célula se está dividiendo y se anclan no en cualquier parte de la membrana de la célula, sino que se anclan a la zona
de la membrana que está creciendo. Es decir, si vosotros, esto lo habéis visto con Elena, tenéis un bacilo que está creciendo, no crece en cualquier parte, sino que hay un punto en la zona intermedia del bacilo, que es en donde se produce el alargamiento de esa célula. Todo el material se incorpora en estas zonas de aquí. Y aquí se va generando, pues, nueva membrana y nueva pared celular, ¿vale? Y la célula se va alargando. Bueno, pues en un momento dado, cuando ya se ha iniciado la replicación del cromosoma procariota y ya hay dos orígenes de replicación hemimetilados, ¿vale? Hemimetilados, ¿vale? Se fabrican las proteínas par y se anclan en la membrana, ¿vale? Y estas proteínas par tienen avidez por el origen de replicación hemimetilado, es decir, por secuencias ricas en dominios 5' GATC hemimetilados, ¿vale? Y como solo hay uno, el origen de replicación, pues es el origen de replicación que se ancla a las funciones par. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que la membrana sigue creciendo, la célula sigue creciendo y estas proteínas par se van separando. Una de ellas se va, digamos, arrastrando o va yendo hacia el polo de la derecha y el otro se va, digamos, yendo hacia el polo de la izquierda. Y al desplazarse en sentidos contrarios, están arrastrando cada una de ellas un origen de replicación hemimetilado. De tal manera que son las proteínas par ancladas al origen de replicación hemimetilado las que se encargan de llevar, de arrastrar las dos moléculas de ADN, una a cada polo de ese bacilo que está creciendo. Bueno, esto ocurre lo mismo en cocos, ¿eh? Es decir, es muchísimo más visual hacerlo con un bacilo, pero ya sabéis que los cocos también crecen de la misma manera. Hay una zona del coco en donde se incrementa o donde se empieza a fabricar la nueva membrana, la nueva pared celular. Ese coco empieza a tener una estructura de coco-bacilo y se va estrangulando, ¿vale? Acordaros que la estrangulación la media una proteína que se llama FTSZ, ¿vale? FTSZ es la que hace esta estrangulación, el estrangulamiento, y es la que al final, digamos, genera la formación de dos células hijas. Fijaros que par está arrastrando el cromosoma y se asegura la segregación correcta del cromosoma. Pero hay otra proteína en el sistema FTS, que es FTSK, que en este caso se une a TER cuando ya ha terminado la replicación, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí es muy importante este punto. Aquí no se puede anclar FTSK a TER porque solo hay uno y entonces, ¿dónde se anclaría? Es decir, que todo esto tiene que estar perfectamente regulado y está perfectamente regulado, ¿vale? Y esta proteína FTSK que se une a la región TER, ¿vale? Pues pasa exactamente lo mismo con las funciones par. Pero primero se anclan las par y después se anclan las TER. Y obviamente las zonas par se anclan próximas, las proteínas par se anclan próximas al origen de replicación, ¿vale? Acordaros de que la estructura de los macrodominios se mantiene en el cromosoma, ¿vale? No es igual, no está todo revuelto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y las FTSK se unen en la zona en la que está realmente la zona de terminación de la replicación. Pero el proceso es el mismo. Reconoce específicamente digamos, zona de terminación, formada de novo, es decir, que está hemimetilada, ¿de acuerdo? Y ayuda a arrastrar, ¿vale? De esta manera se segregan correctamente los dos cromosomas en las dos células hijas, ¿vale? Por tanto, ya lo sabéis, ¿vale? Bien, me falta comentar una sola proteína, ¿vale? Y es una proteína que, bueno, no es tan importante como las demás, es decir, de hecho hay células que no la han perdido, no es una proteína esencial, pero es verdad que el Escherichia coli está y está presente también en muchos otros procariotas, ¿vale? Y es la secuestrasa, ¿de acuerdo? La secuestrasa, SEC-A, ¿vale? ¿Para qué sirve esta proteína? Bueno, esta secuestrasa es una proteína que también interacciona con el origen de replicación hemimetilado, ¿vale? Es decir, tiene avidez por una región rica en grupos GATC hemimetilado, ¿vale? Y sirve para bloquear transitoriamente el acceso a otros enzimas de este origen de replicación hemimetilado, ¿vale? Entonces, realmente es un sistema, pues, para retrasar la finalización del proceso y, por extensión, para retrasar el inicio de un nuevo ciclo de replicación, ¿vale? Y la secuestrasa la utilizan los microorganismos para ajustar los ritmos de replicación a los ritmos de división celular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Escherichia coli, si se divide en el laboratorio a 20-30 minutos por ciclo de división, pues SEK no es importante, porque básicamente
el genoma de Escherichia coli tarda 20 minutos en replicarse y la célula si crece en 30 minutos, bueno, pues prácticamente casi inmediatamente empieza un nuevo ciclo de replicación, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Escherichia coli está creciendo en unas condiciones en las que se replica cada hora y media porque le faltan nutrientes, va lenta dividiéndose? La polimerización es un proceso muchísimo más rápido. Entonces, hay un momento en que sí que es importante que la secuestrasa intervenga, porque bloqueando el origen de replicación hemimetilado al acceso de todos los enzimas, digamos, retiene o bloquea la polimerización de una nueva hebra de ADN. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, al final, lo que tenemos realmente es un ciclo, es decir, tenemos el ADN perfectamente metilado, ¿vale? ¿De acuerdo? Empezaría aquí, se une DNA, se replica el material genético y el origen de replicación queda hemimetilado, ¿vale? En este origen de replicación hemimetilado se ancla el sistema MUT-SLH, que se encarga de la reparación de las mutaciones, ¿vale? Y después también este origen de replicación hemimetilado, pues es el dominio de unión de las proteínas PAR. Es verdad que aquí he puesto también FTSK, no interaccionan con el origen de replicación hemimetilado, en este caso reaccionan con la zona de terminación hemimetilada, porque también hay dominios GATC 5'3', ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero daros cuenta que todo esto ocurre en una zona hemimetilada, ¿vale? Las proteínas son funcionales aquí en zonas hemimetiladas. Se produce la correcta segregación en las dos células hijas, puede haber un bloqueo transitorio de ese origen de replicación por SK, y aquí interviene el último enzima que interaccionará con este dominio hemimetilado, que es la metilasa DAM. La metilasa DAM es la enzima encargada de remetilar la adenina de la hebra nueva, ¿vale? En los dominios 5', 3', ¿vale? Entonces, esta enzima es súper importante porque es el que da la integridad global al cromosoma de Escherichia coli y lo reconoce como tal. Si no lo marcase como un cromosoma de Escherichia coli, las nucleasas más tarde o más temprano atacarían al cromosoma hemimetilado, ¿vale? Y se lo cargarían. Por tanto, al final del ciclo, el último enzima en intervenir en este ciclo es la metilasa DAM, que deja el origen de replicación ya metilado, un origen de replicación nuevo que puede volver a ser el blanco de ataque de DNA e iniciar el ciclo de replicación, ¿vale? Pues ya lo veis, esta es la sucesión de proteínas que interaccionan con el origen de replicación desde DNA hasta el final, ¿vale? De acuerdo. Muy bien.